Bueno, muy buenas tardes, un gusto saludarlos. Mi nombre es Edwin Giovanni Acevedo Clavijo. Hago parte de el grupo de profesionales que acompañamos el proyecto de implementación de una estrategia de innovación rural agropecuaria para el desarrollo de paquetes tecnológicos en jóvenes en el departamento de Bichada. Bienvenidos. Bichada crece en desarrollo. Este módulo vamos a tratar unos temas esenciales de la introducción a la robótica que son analítica de datos y manejo de drones. Mi nombre, Edwin Giovanni Acevedo Clavijo, ingeniero electrónico, máster en dirección de proyectos. Bienvenidos. El día de hoy vamos a abordar unos temas supremamente interesantes en el proceso de la transición tecnológica que tiene el desafío de las zonas rurales y el sector agropecuario en Colombia. Si bien es cierto, tenemos una brecha muy grande, claro está, pero ¿cuál es el reto? ¿Hacia dónde va la tecnología y nosotros hacia dónde podemos incorporar las nuevas tecnologías, la ciencia, la electrónica, los sistemas, los datos, la robótica, los drones en todos los procesos del sector productivo agropecuario? En el día de hoy vamos a ver un módulo bastante interesante que vamos a revisar unos temas sobre el análisis de datos, la Big Data, qué es, para qué sirve, cómo funciona, y drones en el sector agropecuario. Vamos a ver unos videos de cómo están aplicando en otros sectores los drones, qué hacen los drones, para qué nos sirven y qué posibilidades podemos tener de la aplicación de los drones en el departamento. Bienvenidos. Bueno, acá están mis datos. Se los dejo. Bueno, aquí cualquier inquietud o comentario me pueden escribir al WhatsApp o al correo electrónico. Bien, vamos a empezar con exponiendo unos conceptos sobre la ciencia de datos y la analítica de datos. Bien, bueno, para que ustedes puedan profundizar en todo esto, yo les voy a dejar unos links en los cuales ustedes pueden ir a YouTube y seguir viendo estos videos con el objetivo de seguir desarrollando más a profundidad el tema. Bien, fundamentos de la ciencia de los datos. La ciencia de los datos está transformando la manera de cómo las organizaciones, incluso el sector agropecuario, manejan sus datos, que permite generar información obviamente más precisa, más confiable y mucho más rápida. Sustenta además en una decisión histórica y es una estrategia proactiva. Es importante destacar que para el sector agropecuario ser productivo tenemos que producir en masa, en cantidades. No podemos producir en 1 hectárea, 2 hectáreas, sino tienen que ser cultivos extensivos de 100, 200, 300 y más hectáreas, donde podamos cultivar arroz, soya, marañón, algodón, maíz, bueno, todo esto, todo el potencial que tiene Bichada en todo este proceso. Pero para manejar todo un proceso de producción a gran escala necesitamos tomar decisiones y adquisición de datos de manera en tiempo real, rápida, confiable para tomar nuestras decisiones. Este es un enfoque, la ciencia de los datos es un enfoque que tiene varias disciplinas en las cuales se aplica las matemáticas, la estadística, la ingeniería artificial, la inteligencia artificial y la ingeniería de la computación y los sistemas para analizar gran cantidad de datos. Bueno, la ciencia de datos está conformada por grandes áreas, 3 grandes áreas. Conocimiento del dominio. En esta parte del conocimiento del dominio es donde la ciencia de los datos se aplica al negocio. En este caso, el negocio de nosotros, ¿cuál es? La agroindustria, la parte agropecuaria, la parte agrícola. Si vamos a sembrar marañón, si vamos a sembrar maíz, si vamos a sembrar soya, si vamos a sacar producciones, pesca, bueno, y demás, donde sean extensivos, ese es el negocio al cual nosotros vamos a aplicar. Por eso la ciencia de datos integra el conocimiento del negocio, aparte de las ciencias computacionales, la programación, el Big Data, las bases de datos, Python, Scala, Apache, SQL y demás. Aparte de eso, integra, digamos,
no solo la recolección de los datos, sino el análisis de los mismos. Por eso está incluida la matemática y la estadística, porque con ella nosotros podemos hacer estadística descriptiva, inferencial, hacer tomas de decisiones, tomar medidas, modas, variables centrales de dispersión y mucho más, que nos van a dar esas decisiones para cultivar, para cosechar, para fertilizar, para podar, bueno, muchas de las técnicas de una manera mucho más rápida y mucho más eficiente. Obviamente integrando todos estos tres conocimientos, la parte agropecuaria, que sería el conocimiento donde se iría a aplicar, la parte de las ciencias de la computación, que es la programación y las bases de datos, y la matemática para el análisis, integran la ciencia de datos. Bueno, como les decía, la ciencia de datos combina tres grandes áreas. La primera, el conocimiento del negocio. En este caso, ¿cuál es el negocio de nosotros? El sector agropecuario. Integra la matemática estadística y el sector informático. Es una metodología estructurada para resolver problemas basadas en datos y puede incluir obviamente ciencias más especializadas como el Big Data, el aprendizaje automático, la inteligencia artificial y la analítica empresarial. Un poco de historia y evolución de la ciencia de datos y de la máquina y de las máquinas que aprenden. Vienen desde las primeras calculadoras que desarrolló Pascal en 1642, donde podíamos desarrollar las tres operaciones básicas: suma, resta, multiplicación y división, pasando a la era del silicio, donde se desarrollaron las primeras computadoras con semiconductores, la Mark I y la Mark II, y empezó toda esta era digital del silicio en 1970 y 80. Después llegó el internet, después llegó Amazon, el machine learning y bueno, mucha expansión, ¿sí? Y hay hitos obviamente en cada una de estas donde se integran la ciencia, la tecnología y el conocimiento hacia la ciencia de datos. Imagínense ustedes en este momento todos los datos que está capturando Facebook, todos los datos que está capturando WhatsApp, todos los datos que están capturando las redes sociales. ¿Qué capturan? Mensajes, likes, videos, fotos, comentarios, publicidad, mercadeo, preferencias y demás. Y ese mundo de análisis de datos obviamente nos da unas características esenciales para hacer tomas de decisiones empresariales en la parte comercial, publicitaria y mucho más. Bien, hay muchas categorías en la ciencia de datos, pero las más especializadas son estas. ¿Cuáles son? La ingeniería de datos, la preparación de los datos, la minería de datos, el análisis predictivo. Este análisis predictivo es un análisis bien interesante porque toma los datos que tenemos actualmente y puede predecir si las condiciones siguen de igual manera, cómo se puede comportar. Un ejemplo, digamos que nosotros tenemos un cultivo de soya y hacemos un análisis, digamos, de la temperatura y la humedad y la presión y demás. Y si nosotros predecimos en que puede haber mucha humedad, pues obviamente las matas se pueden quemar, no se pueden crecer o que les haga falta agua. Entonces esto nos va a servir a nosotros ¿para qué? Para tomar esas decisiones de podar, de sembrar, de fertilizar, incluso de poder predecir, digamos, si el suelo está bueno o malo, o hacer cambios rotativos en los cultivos o parar en los cultivos. Bueno, infinidad de técnicas. Ese análisis predictivo es bien interesante. El aprendizaje automático en el machine learning nos dan esas máquinas que pueden aprender, ¿sí? Esa máquina lógica que puede aprender por sí sola o supervisada. Es algo bastante futurista, se podría decir así, pero es algo que se está dando actualmente. La visualización de los datos. Nosotros tenemos una gran oportunidad. Ya todo el mundo se ha digitalizado con el smartphone y ya tenemos el acceso a la visualización de datos desde nuestro celular. Hace 50 años no la había,
hace 25 menos, pero actualmente todas las personas tienen un celular en la mano, tienen un smartphone. De gama media, gama alta, bueno, dependiendo de la economía, pero la mayoría de personas tienen smartphone. ¿Cuál es el detalle ahí? Ya pues ya saltará todo el mundo a decir, no, profe, es que no tenemos internet. Ah, bueno, esa es de las brechas y los desafíos que deben tener las comunidades hacia la adquisición de las nuevas tecnologías. El internet es supremamente importante en el sector agropecuario y debe ser una política social, económica, educativa, llevar internet a todas estas regiones. Y bueno, internet y telefonía, obviamente. Bueno, y demás, obviamente están las categorías de la ciencia más precisas, como la estadística, la matemática y la programación de software. Bueno, muy bien, vamos a ver acá, este es un taller que yo quiero que hagan, los desafíos y los problemas de la ciencia de los datos, las aplicaciones más comunes en las cuales podemos encontrar ciencia de datos y en dónde encontramos la ciencia de datos. Yo les voy a dejar este cuestionario para que ustedes lo desarrollen, vean, pasen el link, vean el video y respondan esas preguntas. Pero para ampliarles más este conocimiento de la ciencia de datos hacia dónde se aplica al sector agropecuario, les voy a dejar el siguiente video para complementar este cuestionario. Un momento, ya lo ponemos por acá. Bienvenidos al segmento de entrevistas, les acompaña Patricia Bolívar y para mí es un gusto compartir con ustedes información útil del sector. Hoy nuestro tema serán las aplicaciones en la agricultura y la ganadería, innovaciones que día a día están más presentes en el campo. Para hablar de ello nos acompaña desde Madrid, España, el ingeniero David Pastor Escudero, investigador en telecomunicaciones UPM, quien nos va a contar sobre el Big Data y la agricultura. Bienvenido a Noticias del Agro. Para comenzar, nos gustaría conocer en qué consiste este proceso de innovación denominado Big Data. El Big Data cada vez se usa más en procesos de innovación. Podemos considerar la innovación desde la teoría de las 4 Ps. El producto, la posición, los procesos y los paradigmas. La innovación en producto, a través de Big Data, está haciendo que muchas empresas utilicen el Big Data para mejorar sus negocios, para mejor planificación de marketing, de los propios productos y de cómo llegar mejor a los clientes. La innovación en posición permite que el Big Data, a través de medir la sociedad y las necesidades en cada momento, se puedan orientar mejor la posición estratégica de las empresas. Los procesos. Gracias a las mediciones con Big Data, es posible mejorar los sistemas de decisión, como ya hemos hablado en otros vídeos. Y finalmente, los paradigmas, que permiten nuevos sistemas de organización basadas en datos, en uso de las tecnologías TIC y que se fomenten los sistemas de decisión locales y a otras escalas diferentes de las tradicionales. Cuando escuchamos un término muchas veces sin haberlo oído antes, es señal de que algo está rompiendo las reglas. Es lo que ha pasado con el Big Data, que ha revolucionado ya a varios sectores. Pero ¿por qué es tan valioso hoy en día? Todo ello es posible gracias al valor que se encuentra dentro del Big Data. Mediante el uso de las tecnologías, las personas están generando datos. Esos datos tienen un valor muy valioso para las empresas, para los organismos y para los decision makers. Por ejemplo, las sociedades cada vez generan más datos. Esas sociedades, esos datos, son valor que las empresas identifican y que usan para mejorar sus sistemas de decisión, que a la vez van a volver a la sociedad en forma de nuevos productos o de nuevas políticas.
La agricultura está enfrentando una revolución con la integración de herramientas y sistemas de decisiones potenciados por la inteligencia artificial. Por ello nos gustaría conocer cómo el Big Data está revolucionando la agricultura y la cadena de abastecimiento. En el caso de la agricultura podemos ver diversas formas de innovación gracias al Big Data. Por ejemplo, en la mejora de la producción. La producción depende de varios factores. Y gracias al Big Data, por ejemplo, podemos predecir y mejorar las variables climáticas que afecten a la producción. Otro factor es la demanda. Gracias al Big Data, en muchas regiones se puede controlar la demanda que va a haber debido a las migraciones. Otro factor, por ejemplo, son las variables macroeconómicas. Las diferencias en los precios pueden ser predecidas cada vez más y, por tanto, dar un feedback a los agricultores de cara a su planificación. También se usa el análisis de datos para estudiar el suelo y variables geodésicas que puedan ayudar también a los agricultores en esos procesos de decisión. Por ejemplo, podemos hablar también de plagas, como gracias a los datos y a las tecnologías TIC es posible anticipar cuándo una plaga va a aparecer y cómo se va a dispersar, y de esta manera mejorar los sistemas de alerta temprana. A su vez, catástrofes o cambios severos climáticos pueden ser predecidos o pueden ser mejor difundidos gracias a las tecnologías de los datos. Los datos se están utilizando en el mundo agrícola para aumentar la eficiencia y al mismo tiempo disminuir el impacto sobre el medio ambiente. El Big Data ha permitido aumentar la capacidad de recolectar, intercambiar, procesar y sintetizar datos de una forma tal que está impactando en todo el ámbito agrícola. Pero ¿qué otras posibilidades nos ofrece el Big Data? Dentro de todas estas posibilidades del Big Data, es importante tener en cuenta que no solo queremos mejorar los sistemas de decisión por parte de empresas o instituciones, sino que el propio agricultor va a ser cada vez más protagonista del rol del Big Data, mediante la producción de datos y a su vez recibir información actualizada en cada momento gracias al ecosistema de Big Data. El agricultor va a ser capaz de predecir y de introducir esa nueva información en su planificación. De esta manera se espera un desarrollo más sostenible también en el campo de la agricultura, ya que permite tener información en tiempo real y aprovechar los beneficios del Big Data. Con esta información que nos ha dado, podríamos decir que las explotaciones agrarias generan gran cantidad de datos en tiempo real que podrían ser gestionados por el Big Data para la mejora de la productividad de los cultivos. Usted como experto, ¿cómo ve la realidad del Big Data en la agricultura? El potencial y la realidad del Big Data para mejorar los sistemas agrícolas dependerá, en definitiva, por un lado, del rol del agricultor, por otro lado, del compromiso de las instituciones para introducir los sistemas basados en datos en su gestión y también de las empresas que favorezcan y posibiliten el acceso a sus datos de tal manera que el ecosistema del Big Data sea más rico y más poderoso en este ecosistema de la agricultura. Agradecemos al ingeniero David Pastor Escudero, investigador en telecomunicaciones UPM en España, quien nos habló sobre el Big Data y la agricultura, innovaciones que día a día están más presentes en el campo. De esta manera nosotros llegamos al final del segundo segmento informativo aquí en Noticias del Agro. Recuerda que si usted quiere ser parte del noticiero nos puede escribir a prensa@agrotendencia.tv y con muchísimo gusto procesaremos su solicitud. Les acompañó Patricia Bolívar y ya regresamos con más de la sección de redes y nuestra compañera Yeleni González Ediel. Bueno, muy bien, vimos un video de agrotendencias. Les dejo acá agrotendencias, es una página, un canal en YouTube donde van a encontrar muchísima información de la parte agropecuaria. Vea, de cultivos, cría de patos, papaya, ecológicos, cría de pollos, champiñones. Bueno, van a encontrar muchas cosas interesantes, forrajes, cannabis, levaduras y cosas interesantes del campo. Bloques nutricionales, uy, esto es supremamente interesante, vea cómo se hacen. Etapas de ordeño, biofertilizantes. Bueno, esta es una página, un canal de YouTube que se lo recomiendo mucho
acá van a encontrar también agricultura orgánica, lubricultura, flor de Jamaica, control de plagas, bueno, otras, mejillón, fresa, cerdos, banana, cosas bien interesantes de este canal que es dedicado a la ciencia, la tecnología y la innovación en el sector agropecuario. Se lo recomiendo. Bueno, muy bien. Para continuar con el tema de hoy, que estamos viendo la ciencia de datos y la analítica de datos, es importante resaltar que para el sector agropecuario es un gran desafío. Pero entonces la pregunta viene, ¿quién es el que va a operar todos esos procesos? ¿Cuáles son los nuevos profesionales que necesita el campo? ¿Cuáles son esas nuevas competencias y habilidades que deben tener quién? ¿Será que el agricultor los va a desarrollar? ¿Será que el agricultor va a ser programador, electrónico, ingeniero? ¿O realmente ese es un desafío para que las nuevas generaciones o ustedes muchachos que me están escuchando empiecen a aprender estas nuevas tecnologías, estas nuevas competencias para el sector agropecuario? Se viene un proceso muy interesante y es un desafío que tienen todas las comunidades y en especial en el sector rural y más en el sector de la Orinoquía, Casanare, Meta, Arauca y Bichada, donde bueno, el potencial más grande que nosotros tenemos es el campo. Perfecto. Bichada, me decía Edgar Andrés Azabache, que es el coordinador del proyecto allá, el que coordina la logística, que el Bichada tenía alrededor, no sé si estoy mintiendo o no, pero él me decía, tenía 2.3 o 2.4 millones de hectáreas para producir. Imagínense ese poco de tierra. 2.3 millones de hectáreas para producir. Entonces hay una gran extensión para producir. Hay deficiencias obviamente en vías, en tecnología y bueno, y otras situaciones sociales. Pero era lo que yo les decía, o sea, bueno, ¿cuál es la apuesta social? ¿Cuál es la ruta de trabajo del sector agropecuario en el departamento y a qué le vamos a apuntar? Si bien es cierto, han tenido un gran avance en el proceso del Marañón. Actualmente, según las cifras que me decían algunos agricultores del sector, tenían alrededor de 22.000 hectáreas en Marañón. Y que en los próximos años ese número iba a subir a 50.000 hectáreas. Y yo les decía, bueno, muy bien. O sea, perfecto, estamos pensando en avanzar. Y han pensado cuando sea el proceso de cosecha, ¿cuánta gente tienen que emplear para empezar a agarrar la manzanita del Marañón, el fruto? Bueno, ahí se vienen grandes oportunidades. Bueno, y es por eso que en la siguiente etapa o en el siguiente, digamos, el siguiente tema de hoy, vamos a ver el manejo de los drones en el campo agroindustrial. Pero para el manejo de los drones, como es una tecnología reciente, nueva, innovadora, todos quieren volar un dron, todos quieren tener un dron, pero ¿será que realmente le están sacando el provecho al dron? ¿Será que realmente la gente que tiene un dron sí sabe para qué sirve? ¿Será que la gente que tiene un dron, será que sí sabe las potencialidades que tiene un dron? Pues efectivamente esta charla que yo les estoy haciendo hoy, este video que les estoy haciendo hoy es como para abrirle los ojos, quitarnos esa venda y decirle, vea, si ustedes tienen estos equipos, los pueden aplicar para esto, para esto, para esto, para esto. Es por eso que vamos a tratar en este tiempo que me queda para hacer esta pequeña charla sobre los drones en el sector agropecuario. Bien, el uso de drones tiene una gran acogida, muchas ventajas en precio, ventajas en adquisición y ventajas en el manejo. Es importante destacar lo siguiente: los drones, para que ustedes no se metan en problemas, los drones tienen una altura máxima de volar, no pueden ser piloteados o manejados cerca a aeropuertos, para que lo tengan presente.
Tampoco deben ser volados cerca a guarniciones militares, ni de policía, ni de ejército, de marina, ni de armada, nada de eso, pues para evitar problemas, ni cerca a fronteras. ¿Y por qué lo digo cerca a fronteras? Porque pues Bichada pues tiene gran parte de frontera con Venezuela. Entonces evitar problemas, entonces no tener esas condiciones que son bien importantes. Pero el resto tienen ustedes, mejor dicho, un campo inmenso para poder utilizarlo. Muy bien. Entonces, bueno, acá, perdón. En esta parte quería tratar sobre los elementos de vuelo, que son el marco, o sea, de la estructura física del dron, que es el marco, las hélices, el motor, la placa controladora, la tarjeta electrónica, la batería, el radio y los reguladores de velocidad y el gimbal. Aquí en esta página vamos a ver rápidamente, a ver si me da un momento. Yo creo que sí tengo el tiempo, sí. Vamos a ver si me deja. Si me deja rápidamente abrirlo por acá. Y acá tengo otra. Bueno, este link es bastante interesante, que me habla sobre el funcionamiento. Vamos a ver si me lo deja abrir. Solo lo voy a mostrar, no lo vamos a ver. Eso se los dejo como de tarea para que ustedes lo desarrollen. Hola con todos, vamos ahora a proceder a describir cuáles son los componentes de un dron. Este videito, funcionamiento y componentes del dron, esto le va a hablar de todas las características del dron, ¿sí? Todas las características del dron, de la parte física, la parte electrónica, cómo se conecta, cómo se llama tal cosa, ¿sí? Para que lo tengan muy presente. La verdad es que son 18 minutos, no me da el tiempo de verlo para poderles explicar muchas más cosas del dron. Yo se los voy a dejar acá, o sea, se los voy a dejar ahí en la diapositiva. Acá se los voy a dejar para que ustedes lo vean y puedan tener en sí las partes del dron. Sí, ok. Dame un segundo. Pero esta, ¿por qué no abre? Muéstrame, a ver. Perdón. A ver. Bueno, acá. En esta de Hispadrones, es una página, obviamente, que se saca de referencia para hacer estas diapositivas, donde da las especificaciones del dron como tal. A ver. Dame un segundo, vamos a ver si la da. ¿Si la da o no la da? Sí, ok. Entonces acá en Hispadrones están las partes del dron, acá cómo se desarma el dron. Está cómo se llama, las hélices, ¿sí? Mire las hélices, unas giran a la derecha, otras a la izquierda para tener el equilibrio del vuelo. Las hélices inversas, motores en escobilla o los brushless, ¿sí? Que son motores de DC. Está, bueno, el soporte donde va el motor. Está, bueno, todo lo que es el tren de aterrizaje, ¿no? Y la estructura. Bueno, están los brazos que componen el sistema como tal. Y bueno, y la parte central del dron, que es la parte de la estructura física, ¿no? La parte sólida. Los controladores. Acá tengo la tarjeta electrónica, que es donde se controla la velocidad, la batería. Ahí tiene la parte de geoposicionamiento, GPS, transmisión, bueno, todo eso. Tiene el módulo GPS. Acá el módulo GPS. Tiene el receptor, transmisor y receptor. La antena, obviamente una antena para transmitir los datos. Y la batería, que por lo general esa batería dura entre 30, 40, 50 minutos. O sea, no es una batería que dure mucho. Entonces, por lo general,
una recomendación que yo les hago, si ustedes van a adquirir un dron para hacer todos estos procesos, cómprense unas 3 o 4 baterías para que les dure unas 4 o 5 horas. Porque se imaginen que nosotros vayamos a hacer un estudio del Marañón y vamos a estudiar 200 hectáreas. Puede ser que con una batería tengamos unas 50, 80 hectáreas, pero al final sí necesitamos más baterías. Entonces lo que yo sí recomiendo es que tengan más baterías para el desarrollo. O sea, compren el dron, pero compren unas 3 o 4 baterías, porque en el campo cómo las van a cargar, ¿no? El controlador de batería, obviamente. Es ese, el gimbal, es el donde se monta la estructura de cámaras, o el cardán, bueno, como quieran llamarlo, y tiene el eje X, Y, el Z, las orientaciones de la cámara. Bueno, este tiene un motor también para hacer girar la cámara y la unidad de control. Y obviamente las cámaras. Entonces también algo importante que deben tener en cuenta cuando compren un dron es la calidad de la cámara. Obviamente va a ser mucho más costoso, pero entre mejor calidad de cámara, si tiene 4K, UHD 4K, pues es lo mejor que se puede dar en un dron. Obviamente pues va a valer más, pero las imágenes, las fotos y los videos que usted desarrolle pues van a ser espectaculares. Bueno, les voy a dejar esta página que me va a dar la referencia de lo que es todo lo que viene de la parte del dron. Ah, ok. Ah, listo, perfecto. Mira, entonces vamos a verlo más especificado. Vamos a verlo más especificado. Ya me dieron el tiempo. Sí, 18 minutos. Me dieron el tiempo y con esto vamos a ver cómo funciona el dron, los componentes y luego las aplicaciones. Hola con todos, vamos ahora a proceder a describir cuáles son los componentes de un dron, para los que deseen armarse uno, pero para poder describirlo, para poder entender cuáles son las piezas, es también necesario comprender un poco cómo funciona. Entonces una mezcla básicamente en cómo funciona de manera macro y cuáles componentes son los que están ahí más o menos, ¿no? En otros videos ya daremos mayores detalles del funcionamiento de cada pieza, ¿no?, para los que deseen profundizar en cada parte. Aquí tenemos acá un dron, ¿no? Un dron básicamente así genérico, listo para volar, por decirlo así. Entonces sobre este dron nos llama, primero podemos ver, ¿no?, que básicamente la parte básica de lo que lo hace volar son los motores, ¿no? Es decir, tiene acá una serie de motores y esto, gracias a estos motores que van unas hélices, es lo que se puede elevar o lo que se puede volar. Entonces, como primera pieza que vamos a necesitar o que se necesitaría, básicamente serían el motor, ¿no? En este caso, los motores a usar son los motores brushless, son los motores sin escobillas, que estos motores al ser sin escobillas no tienen pérdida prácticamente, ¿no?, en el momento del giro, y pues son ideales para este caso. ¿Okay? Entonces esa es la primera pieza que necesitaríamos usar. Obviamente estos motores, ¿no?, estos motores brushless, se le adiciona la hélice, ¿no?, una hélice, ¿no?, en cada una para poder encender el vuelo, ¿no?, básicamente. Ahora, el detalle de estos motores brushless es que estos motores son AC, ¿no?, básicamente no son corriente alterna, pero nosotros no manejamos corriente AC, ¿no? Nosotros lo que podemos manejar es baterías y por lo general es corriente DC. Entonces necesitamos un controlador o un conversor de estos motores, ¿no?, que nos convierta voltaje DC a voltaje AC, básicamente, ¿no? Esto es lo que comúnmente se denomina como el SC o el variador, ¿no? El SC o el variador. Entonces, prácticamente acá están inmersos tres componentes, ¿no? El motor brushless, que viene con su hélice, ¿no? Bueno, no viene con la hélice, perdón, ¿no?, pero se le acopla a una hélice. Cada componente tendrá sus propias características que ya las describiremos en otro video. Y a este motor, por ser de corriente o voltaje alterno, se le tiene que colocar un variador para convertir ese voltaje alterno en voltaje continuo, ¿no? Y este variador es el que se encarga de controlar a este motor brushless, ¿no?, que es un motor AC. ¿Okay? Entonces, viéndolo un poco más, vamos a ahondar viéndolo un poco más acá, ¿no?, en esta zona, en estos componentes, ¿no?, lo tendríamos más o menos así. Tenemos el motor brushless y tenemos el SC, ¿no? Físicamente este es el motor brushless, este es el motor SC. No estoy hablando de marcas, acá estoy tomando como ejemplo el A2212, ¿no? Este es el SC30A, pero estamos hablando de manera genérica en el momento.
¿sí? Entonces, estos tres conectores, ¿no?, del SC, estos tres conectores justamente van a estos tres brushes. En este caso, estos SCs no tienen, en el que estoy usando en la imagen, no tiene un acople para el de acá. Entonces acá hay dos posibilidades, ¿no? O cortamos el brushless acá y lo soldamos, o conectamos acá un conector, ¿no?, un conector para que pueda encajar, ¿no? O bueno, o hay SCs que ya vienen con el conector soldado, sería lo más ideal. Hay SCs que ya vienen con acá con conectores soldados, para estos empotrar nada más directo, ¿no? Entonces, básicamente se conectarían de esta manera, ¿no? Se conectarían de esta manera. Este es el motor brushless viendo hacia nosotros, ¿ok? Se conectarían de esta forma estas tres conexiones con el SC, del SC hacia el motor, ¿no? Y acá encima iría la hélice. Este SC aparte tiene dos cables de conexión, ¿no?, donde acá es donde se alimenta, ¿no?, se alimenta con el voltaje continuo, ¿no?, que puede ser tranquilamente una batería, o lo ideal sería una batería de 11.1 voltios, ¿no? Con este voltaje 11.1 voltios alimentamos al SC y él se encarga de convertir la corriente para voltaje alterno para ya manejar directamente el motor brushless. Ahora, pero nosotros aparte tenemos que controlar la velocidad, ¿no?, porque no es que el dron tenga solamente una velocidad, ¿no?, conforme se eleva, ¿no?, se desplaza, ¿no?, se tiene que hacer juegos en su velocidad, en que sea más rápido, más lento. Eso también lo hacemos mediante el SC, ¿no? El SC tiene tres conexiones, ¿no?, dos son de salida, GND y 5 voltios, ¿no? Y tiene un cable de control. Acá sí maneja poca corriente, ¿no?, y poco voltaje, 5 voltios, donde se le puede mandar la señal para manejar este motor, ¿no?, básicamente, ¿no? La señal que se le manda es similar a la de un servomotor, es decir, se le controla por una señal PWM, donde el ancho de pulso varía entre 1000 a 2000 milisegundos, ¿no? Entre 1000 a 2000 microsegundos, ¿no?, o dicho de otra manera, entre 1 milisegundo a 2 milisegundos. Variando ese ancho de pulso en un periodo de 20 milisegundos, podemos variar la velocidad del motor brushless, ¿ok? Podemos variar. Entonces, acá es donde iría el control, ¿no? Podríamos, si queremos controlar un motor, hacer la prueba, podríamos usar un PIC o un Arduino, ¿no?, mandándole acá la señal de PWM, o como si fuera un servomotor, ¿no?, y veríamos cómo variamos su velocidad, ¿ok?, con su velocidad. El sentido de giro no lo podemos variar, esto es físico. Eso hay que hacer un cruce en el cable, eso también lo vamos a comentar más adelante, ya cuando armemos, ¿no?, y ya necesitamos conocer exactamente cómo es la posición, ¿no?, si es antihorario, horario, también la ubicación, ¿no?, en la parte del drone. Eso ya lo vamos a ver. Pero de momento sabemos que necesitamos, ¿no?, el SC, ya sabemos que acá viene la señal de control y que acá necesitamos alimentarlo con 11.1 voltios de C, y él se encarga ya de convertirlo a C para manejar el motor brushless, ¿no? Entonces, para manejar este drone que tenemos de referencia, que es un quadcopter, necesitaríamos 4 motores, ¿no?, 4 SCs, ¿no?, y obviamente 4 hélices, ¿no?, que más o menos los podríamos describir de esta manera, ¿no? Ya para ir ya más o menos a lo que necesitaríamos en el drone, necesitaríamos 4 de estos motores, 4 SCs, ¿no?, cada motor con su hélice, y cada SC necesita ser alimentado, ¿no? Obviamente no vamos a usar 4 baterías, ¿no?, es decir, si acá alimentamos con una batería, los demás lo alimentaremos con el mismo. Entonces, batería o fuente. Entonces no necesitamos alimentar cada uno de forma independiente, ¿no? Es decir, bastará con unificarlos, ¿no?, con hacerlos una conexión entre ellos, ¿no?, para que se puedan alimentar. Ahora, tampoco no nos vamos a poner a hacer esta conexión en el aire, ¿no?, es decir, en el mismo drone, ¿no?, juntando cada conector del SC, ¿no? Recuerden cómo es físicamente el SC, ¿no?, conectando cada conector o soldando entre ellos, ¿no? No nos vamos a poner a hacer esa conexión, ¿no? Este tipo de enlace, este tipo de conexión, este tipo de repartir, ¿no?, o de juntar las fuentes, ya se va a encargar el frame, ¿no? Entonces necesitamos el frame, que básicamente es el esqueleto, ¿no?, el esqueleto del drone, ¿no?, ¿sí?, que soporta a los motores y soporta a los SCs en conjunto con las hélices. Este frame internamente ya tiene las pistas para unir a los SCs. Entonces cada SC nos vamos a conectar al frame, o lo vamos a soldar al frame, ¿sí?, y el frame ya se va a encargar de distribuir,
¿ok? El frame de modelo que estamos tomando es el F450, pero existen diferentes modelos, ustedes ya pueden buscarlo en la web, ¿no? El modelo que más les guste. El más popular, por decirlo así, cuando se inicia con el armado de drones, es el F450. Entonces, él se va a encargar ya de distribuir la fuente, ¿no? Entonces, este tipo de conexionado, este tipo de pistas no hay que hacerlo, ya viene en el frame. Solamente conectamos o soldamos el SC al frame y él ya internamente se encarga de distribuir. ¿Okay? Eso es bien interesante, ¿no? Y obviamente cada SC tiene su cable de control, ¿no? Donde vamos a controlar cada motor, ¿no? Es decir, vamos a controlar la velocidad de cada motor, ¿no? Repito, al momento del armado, cada motor tiene que tener una posición específica. Eso hay que saberlo cómo hacer. Y eso ya lo explicaremos en el siguiente video, donde vemos un poco cómo armar el dron, ¿sí? Lo importante es saber que necesitamos 4 motores, 4 SCs, y no necesitamos ningún circuito para conexionarlo porque eso lo hace el frame, ¿no? Bueno, obviamente necesitamos el frame, ¿no? Que es el soporte o el esqueleto del dron. Okay, entonces tenemos acá nuestro circuito, ya asumimos que está sobre el frame, ¿okay? Asumimos que está sobre el frame, y ahora lo que necesitaríamos es alguien que controle justamente esto, ¿no? Que controle los 4 motores, ¿no? Eso se denomina una tarjeta controladora, ¿no? Esa tarjeta controladora justamente va a controlar estos 4 SCs que controlan a los motores. O sea, tendría que controlar con 4 señales PWM, ¿no? Para los SCs, esa tarjeta controladora. ¿Okay? Inicialmente podríamos inclusive pensar, ¿no? De repente en algún microcontrolador o algún Arduino, ¿no? Podríamos pensarlo, ¿no? Bueno, está ahí en la mente, ¿no? Pero hay tarjetas ya especiales, hay tarjetas controladoras especiales para este tipo. Ahora, cuando esto esté ya en el aire, por decirlo así, volando, ¿no? Pues que con la fuente, con los motores lo hacemos girar y se va a elevar, ¿no? Y cuando esté en el aire necesitamos de algunos sensores que nos ayuden a retroalimentar el tema de estabilidad, ¿no? Es decir, sabemos que los motores, ¿no? Son elementos mecánicos y no todos ellos van a girar 100% al mismo, ¿no? O cuando queremos que avance, gira a la izquierda, se desplaza hacia la derecha, ¿no? Tendrán que algunos motores girar más rápido que otros, ¿no? Eso también lo veremos más adelante, pero tendrán algunos motores que girar más rápido que otros. Entonces necesitamos controlar los giros, ¿no? De los motores, ¿no? O la velocidad de los motores, pero en base a sensores que nos van a retroalimentar con la información, ¿ok? Esos sensores comúnmente son acelerómetros, ¿no? Necesitamos un acelerómetro para las inclinaciones o un giroscopio para los giros, ¿no? De repente un magnetrómetro, ¿no? Para las orientaciones, ¿no? También puede ser un GPS, ¿no? Para las posiciones, ¿no? Si queremos saber la ubicación o si queremos hacer rutas, ¿no? Necesitaríamos un GPS, entre otros componentes, ¿no? Entonces, comúnmente las tarjetas controladoras o bien traen, ¿no? Estos componentes, ¿no? estos sensores, o bien las tarjetas o lo traen, o bien se conectan directamente estos componentes a la tarjeta controladora, ¿ok? ¿No? Entonces, en este caso vamos a poner el ArduPilot, ¿no? En este caso estamos poniendo en la imagen, este es el APM 2.8, ¿no? El APM 2.8. Este ArduPilot posee internamente, ¿no? Bueno, aparte de ser tarjeta controladora, posee internamente el acelerómetro, el giroscopio y el magnetómetro, el 2.8. La versión 2.6, que es una versión anterior, incluye acelerómetro y giroscopio más no magnetómetro. Pero este de acá sí incluye magnetómetro, ¿no? Entonces contiene estos 3 sensores. No contiene GPS, pero se le puede conectar un GPS a esta tarjeta controladora, en este caso el ArduPilot, ¿okay? Entonces necesitamos una tarjeta controladora que en este caso estamos nombrando al ArduPilot, que internamente ya trae 3 sensores, ¿no? Acelerómetro, giroscopio y magnetómetro, por ser el 2.8. Si ustedes usan el 2.6, ¿no? Que también lo pueden adquirir de repente el 2.6, no trae magnetómetro, ¿sí? Solamente acelerómetro con giroscopio, ¿okay? Entonces ya sabemos que hay una tarjeta controladora que va a manejar todos estos componentes, ¿sí? Que los va a controlar a estos componentes y trae unos sensores para tener información, ¿no? Ahora, a esta fuente, ¿no? Este 11.1 por lo general nos lo va a vamos ahora a pasar. Ahora, esto, como va a ser inalámbrico, ¿no? Alguien va a tener que controlar, ¿no? Alguien va a tener que controlar esto de acá, ¿no? De forma inalámbrica.
¿no? Un control, ¿no? Entonces para eso comúnmente se utiliza un radio control. En nuestro caso estamos mencionando el FlySky, ¿no? Este es un radio control que tendrá 6, 4 o 8 canales, ¿no? En este caso el FlySky que manejamos, que tenemos, es el de FlySky de 6 canales, pero pueden manejar uno de 4 o uno de 8, básicamente. Estos radiocontroles vienen con su receptor. ¿Okay? Los radiocontroles ya vienen con su receptor, o deberían, ¿no?, venir con su receptor, y este receptor es el que se conecta a la tarjeta controladora. ¿Okay? Entonces el receptor se conecta a la tarjeta controladora, le pasa la información a la tarjeta controladora, y el de acá, el radiocontrol, le pasa la información, le envía las órdenes acá, como por ejemplo aumentar o disminuir, ¿no?, el vuelo o alguna información que deseen, ¿no?, alguna data que decían, ¿no? Entonces, este receptor se conecta a la tarjeta controladora, ¿no? Y el radio control es quien se conecta al receptor, ¿no? Este radio control, como les repito, viene comúnmente con su receptor. ¿Ok? Entonces, si vamos resumiendo lo que necesitamos hasta ahí, serían 4 motores brushless, ¿no?, aparte de sus hélices, 4 SCs, ¿no?, el frame, ¿no?, que controla, que contiene todo esto, que carga todo esto, ¿no?, la tarjeta controladora, en este caso no mencionaba el autopilot, y el FlySky, que es el radio control que ya viene con su receptor. ¿Okay? En términos de batería, ¿no?, batería, ¿no?, podemos usar, ¿no?, una batería LiPo, es lo más común, ¿no? Nosotros usamos normalmente esta batería LiPo de la marca de Chine, que nos da 11.1 voltios, 1500 mAh, ¿no? Pero si ustedes quieren mayor durabilidad, mayor tiempo de vuelo, pueden usar de repente uno de 2200, ¿no?, o uno de 5200. Ya dependerá de cada uno qué tipo de batería usa, ¿no? Básicamente. Nosotros hemos trabajado con esta batería, nos ha rendido muy buen tiempo de vuelo, ¿no? Cargado, nos dura casi llegando a los 15 minutos, ¿no? Entonces, es muy bueno y lo recomendamos. ¿Okay? Y bueno, obviamente cada batería, ¿no?, al usar una batería LiPo, ¿no?, se gasta y hay que volverla a cargar, ¿no? Entonces necesitan necesariamente el cargador, ¿no?, el cargador de batería LiPo, ¿no?, el cargador de batería LiPo, ¿no? Eso es para simplemente cargar la batería. ¿Okay? Entonces, vamos ahora a dar un vistazo al frame, ¿no? Voy a hacer un pequeño review de cómo se va a conectar, ¿no?, al llegar a alimentar a los 4 SCs, ¿no?, o cómo es el proceso en esta parte, ¿no? Entonces tenemos el frame acá, ¿no?, tenemos el frame tal como viene el F450, ¿okay? Bueno, esto viene desarmado, una casa atornilla, se arma. Vamos a dar un vistazo a este platito de abajo, ¿sí?, a este platito que viene acá en la parte de abajo. Entonces, este platito de abajo, bueno, aparte que tiene las pistas, ¿no?, para unirlas, acá justamente es donde se sueldan, ¿no?, tanto para conectar la batería como para conectar los SCs, ¿no? En esta parte de acá es donde se va a conectar la batería, ¿no? Pero la batería tiene un conector, ¿no? Entonces este conector es un plato, no va a entrar, ¿no? Entonces para eso se utiliza un cable XT70. Este cable XT70, ¿no?, se suelda acá al frame y se conecta acá a la batería de este cable XT70, ¿no? Entonces en el dron va a venir soldado, va a venir saliendo este cable y simplemente conecta la batería para poder energizarlo, ¿no? Entonces necesitamos este cable XT70 para poder alimentar esto de acá, ¿no? Y como les mencionaba, acá tenemos 4 conectores donde vamos a soldar, ¿sí? Estos 4 conectores acá soldamos los SCs, ¿no? En estos 4 se van soldando estas energías, ¿no? Vamos a volver acá, ¿no? Estas energías, ¿no?, del SC, estas energías justamente se sueldan en ese platito, en esas conexiones de ahí, ¿no? ¿Okay? Ahí se sueldan básicamente estas conexiones de los SCs, ¿no? Y ahí ya lo demás es armar, ¿no?, básicamente atornillar y todo eso. ¿Ok? Entonces, resumiendo, ¿qué necesitamos ya para poner en marcha o para poder empezar a armar el dron, ¿no?, y ya hacer las configuraciones y eso, ¿no? Les decía 4 motores brushless, 4 variadores SCs, un frame, 2 pares de hélices, el radio control que ya viene con su receptor, el autopilot, la batería LiPo, su cargador de batería LiPo y un cable XT70, ¿no? ¿Okay? Si desean, nosotros tenemos acá un kit, ¿no?, el kit justamente de todos estos componentes, ¿no?, que lo pueden ahí adquirir, ¿no?, o si desean lo pueden adquirir de algún otro proveedor local, ¿no?, más cercano.
Adicionalmente, bueno, como les mencionaba, esto se va a soldar, ¿no? O sea, los SCs los vamos a soldar, ¿no? O sea, al soldarlo necesitamos también los componentes, asume que ya el usuario los tiene, como cautil, ¿no? Un kit de soldadura, ¿no? Básicamente para poder hacer estos acá. También de repente algunos componentes no mencionados, como por ejemplo el SC no va a estar al aire, ¿no? Entonces acá hay que amarrarlo, ¿no? Hay que ponerle algún tipo de repente algún cintillo, ¿no? Para poderlo amarrar y que se quede posicionado ahí fijo, ¿no? Eso ya son componentes fáciles de adquirir, ¿no? Fáciles de encontrar, ¿okay? Simplemente para amarrarlo, para que no quede soltado, ¿no? Pero lo esencial, lo básico, es estos componentes, ¿no? Si desean, nosotros también como creatividad ahora tenemos acá un kit de soldadura en este link y lo pueden ahí también adquirir en caso de que no lo tengan. ¿Ok? Listo, estos son los componentes básicos, ¿no? Teniendo estos componentes ya se podría empezar a armar el dron. Bueno, obviamente al armar el dron hay que conocer el funcionamiento o la ubicación, ¿no? O un poco tener la noción de cuáles son las posiciones las que tiene que tener. Hay que hablar un poco de los brushless, ¿no? Su movimiento horario, su movimiento antihorario, los tipos de brushless que hay, entre otros, ¿no? Entre otros. ¿Ok? Listo, nos quedamos ahí y muchas gracias por su atención. Listo, entonces aquí vimos en esta parte de este video el curso de funcionamiento y componentes. Acá ellos ya tienen, déjenme, yo abro esta página para que ustedes yo no estoy inscrito. Aquí esta se llama Creatividad Ahora. Ahí van a encontrar este video y también van a encontrar el video de la armada del dron. Esta es pura tecnología electrónica, pura electrónica para los que quieran el dron, lo pueden aplicar. Bueno, muy bien, vamos a continuar en este proceso, para ver, digamos, las características que deben tener los drones, ¿sí? Las características y las aplicaciones que deben tener los drones en el sector agropecuario. Entonces, los drones, como su gran potencial que tienen, y pueden abarcar grandes extensiones, pues son diversas. Diversos rendimientos de acuerdo a los cultivos. Entonces, la primera parte es hacer planeación, crecimiento en plantaciones para hacer planeación. Analizar el rendimiento de los cultivos pasados se puede hacer utilizando mapas históricos o lo que yo llamo mapas de productividad, lo que le permite a los agricultores identificar híbridos, semillas, variedades químicas y compararlas para la próxima cosecha. Al mapear las cosechas varias veces al año, los agricultores pueden seguir el progreso, comprender los riesgos y ayudar a planificar las próximas temporadas y las próximas plantaciones. Drones para la fertilidad. Del mismo modo, los drones ayudan a predecir la fertilidad y el potencial de ingresos de una empresa agrícola. Al comparar imágenes históricas o imágenes de productividad histórica de la temporada con el rendimiento anterior y los mapas del suelo, lo que garantizan un plan de fertilidad más rentable. Otra cuestión que nos puede ayudar en la parte de fertilidad, hay unos drones que sirven para fumigación. Y en esa fumigación también pueden ir todos estos insumos o químicos o bioquímicos que nos ayudan a todo este proceso. Plantación. Una vez que la siembra comienza, los drones se vuelven indispensables para desarrollar tareas como el reconteo, la aparición de plantas, simplificar las operaciones y eliminar errores humanos. También es importante, digamos, el mapear o, digamos, revisar una plantación de 200 hectáreas y revisar de una en una, pues va a ser muy complicado. En cambio, un dron hace el mapeo, hace los análisis,
puede revisar de dónde están creciendo más, dónde hay muertes o dónde no creció adecuadamente o dónde se están generando otras plantaciones alternas. En la agricultura de precisión, aquí es algo interesante porque ya la agricultura de precisión nos da una serie de tecnologías. Obviamente no solo los drones, sino otra serie de tecnologías como la robótica, la programación, los sistemas de riego, el control, la automatización. ¿Para qué? Para aprovechar mejor los recursos que tiene el productor agropecuario. Por eso se le llama agricultura de precisión. Porque la agricultura de precisión controlamos ¿qué? Controlamos espacios, controlamos agua, controlamos riego, controlamos temperatura, hacemos que llegue más preciso, no desperdiciamos tanto, digamos, en abono, fertilizantes o en agua y la utilizamos adecuadamente. Entonces, se busca optimizar la variabilidad espacial y temporal en los factores productivos del cultivo. Estas tecnologías se instalan en la máquina de campo para efectuar levantamientos topográficos de nivelación, preparación, surcado, siembra mecanizada, fertilización y cosecha, dependiendo de las características dentro del lote o la finca que se está analizando. Las aplicaciones pueden ser muy variadas, entre ellas encontramos levantamiento topográfico, fertilización y cosecha de precisión, mapas de productividad, beneficios. Obviamente todo este análisis de datos, aparte del Big Data y la ciencia de datos que estábamos hablando anteriormente, vamos a tener análisis de informaciones satelitales e imágenes multiespectrales empleando ecógrafos y sensores. Estas tecnologías también me permiten de manera más detallada desarrollar levantamientos topográficos, desarrollar nivelaciones, preparado de suelo, mecanizado y fertilización. Y permiten lo mejor es que el agricultor desarrolle una evaluación técnica y económica de su producto, de su producción y realmente revise aquellas partes y haga una estructura de costos, empiece a revisar dónde está gastando menos, dónde está gastando más o si por el contrario está invirtiendo poco para que pueda llegar a desarrollar pues el objetivo de producción, pues implementar algunas estrategias económicas adicionales. Bien, acá hay una parte, no me voy digamos a profundizar en esto, que es la calibración de sensores y dispositivos de imagen, pero sí les voy a dejar esta imagen y este video de YouTube, donde es una calibración de un sensor de temperatura en un laboratorio. Bien, resulta que los drones tienen algo supremamente importante por su flexibilidad, su tipo de vuelo, la adquisición de datos y demás. La toma de videos, de imágenes y videos en 2 y en 3 dimensiones ha sido una de las características más esenciales de este proceso. Disponer de una cámara de alta calidad es supremamente importante y de igual manera, lo que yo les decía, contar con muchas baterías, no con una batería sino con 2 o 3 baterías para extender las horas de captación en esas zonas amplias. Hay otras aplicaciones que se pueden incluir, digamos, para un mayor análisis, como luz nocturna, cámaras térmicas y otros accesorios. Ventajas. Bueno, hay muchas ventajas en sí para la parte de fotometría en drones, entre las cuales encontramos disponibilidad de sistemas de posicionamiento precisos. Utilizando fotografía y GPS podemos incluso hacer levantamientos topográficos exactos de linderos, de siembras, de cultivos, realmente lo que es, ¿no? Y no aproximado como en muchas ocasiones se hace, o a ojo, ¿no? Tecnologías de inspección y automatización de vuelo. Amplias posibilidades para instalar equipos adicionales. Capacidad de trabajar en condiciones climáticas adversas. Disponibilidad de sistemas de pilotaje inteligente. Esto es, digamos, una de las características bien interesantes de utilizar los drones y saber, digamos, aquellas aplicaciones que me pueden desarrollar un manejo más versátil y más eficiente. Hay unas aplicaciones en drones donde yo les trazo la ruta
yo les trazo la ruta y ahorita vamos a ver un video adicional para complementar esto. Yo les trazo la ruta al dron, le trazo la ruta y el dron hace la ruta y se vuelve a la estación. Eso es supremamente interesante, importante y muy eficiente en los procesos de captación de datos. Y son herramientas compactas, de rápido despliegue, son de fácil manejo y fácil transporte. Y a la actualidad, pues obviamente son instrumentos y dispositivos, pues que cada día se están costando menos y las personas lo pueden estar adquiriendo más. Bueno, acá hay otras aplicaciones: crear modelos de inundación, modelos de contaminación, levantamiento topográfico cartográfico, diseño urbano, planificación de transporte, explotación de petróleo y gas, canteras y minería, arqueología, agricultura de precisión. Bueno, esta entre infinidad, no solamente de las aplicaciones en el sector agropecuario, sino usted lo puede aplicar en la parte ambiental, lo puede aplicar para topografía, lo puede aplicar para diseño urbano, para levantamiento topográfico, para explotación de gas. Bueno, eso tiene muchas aplicaciones y considero que sería una muy buena empresa donde ustedes pensaran montar servicios de todos estos servicios en Puerto Carreño, porque la verdad no existe una empresa que estos servicios allá. Bueno, para ampliar un poco más este proceso de la agricultura de precisión y que ustedes puedan responder este cuestionario, que qué es la agricultura de precisión, cómo se aplicaría a las actividades agropecuarias y dar ejemplos de aplicaciones de estas en la región, yo les voy a dejar, vamos a ver el siguiente video. Déjame ver, a ver si está acá. No puede ser. Vamos a ver, creo que era este video. Bueno, no lo vamos a ver todo completo porque son 22 minutos, pero sí vamos a verlo más o menos hasta la mitad, donde nos pueden dar una ampliación de esta aplicación. Estos son jóvenes colombianos, es una empresa colombiana que desarrolla esas aplicaciones que ya se están dando en Colombia. O sea, no es una cosa que nos estemos inventando, que es que esto viene de la China, del Japón, no, esto ya se está dando en Colombia. Lo vamos a ver. Antes de toda operación, pues definimos la necesidad de precisión del proyecto, si es un proyecto para fotogrametría o para agricultura de precisión, si se necesita hacer un diagnóstico, si se necesita hacer un inventario o simplemente un levantamiento de fotogrametría de alta precisión. En Colombia ya hay empresas que desarrollan proyectos de agricultura de precisión. Drones aplicados a la agricultura. La agricultura de precisión plantea desde hace varios años un cambio en el actuar de agricultores emprendedores. La implementación de datos y tecnologías de última generación promete cambiar el futuro de las explotaciones agrícolas. Una de las aplicaciones más actuales es el uso de drones para la agricultura. Las aplicaciones son muy variadas, por ejemplo, en procesos mineros se viene desarrollando mucho, igualmente para proyectos de impacto ambiental también se viene trabajando, proyectos ganaderos o de fincas o haciendas, rellenos sanitarios, planificación urbana, ¿sí? Inventarios de árboles, tanto urbanos como de cultivos a nivel rural, ¿sí? Y en la nueva parte del catastro multipropósito, yo creo que se va a tener muy presente también ese tipo de vuelos para poder año a año mirar cómo ha ido cambiando determinadas áreas en el entorno humano. Un vehículo aéreo no tripulado, conocido popularmente como dron, es una aeronave que ejecuta su vuelo sin ningún tipo de tripulación. Estas herramientas se crearon inicialmente como apoyo en el campo militar, pero gracias a las ventajas que ofrece la tecnología, los drones han migrado a diferentes ámbitos como la producción cinematográfica, la vigilancia y en los últimos años han incursionado en la agricultura.
Serrafly es una empresa que desde el 2014 viene prestando servicios con drones profesionales enfocados en la fotogrametría y la agricultura de precisión. Utilizamos equipos de última tecnología como estos drones tipo Sala Delta. En nuestro equipo hay múltiples profesionales, tantos como agrónomos, topógrafos, geógrafos, especialistas en sistemas de información geográfico, y pues nuestros pilotos son pilotos comerciales preparados para la operación de drones profesionales y somos una empresa certificada por la Aeronáutica Civil de Colombia. La regulación del espacio aéreo ha sido fundamental para el desarrollo de esta tecnología. Según el artículo 8 del Convenio de Aviación Civil Internacional, conocido como Convenio de Chicago de 1944, se establece sobre las naves sin piloto que éstas no pueden sobrevolar el territorio en un estado a menos que tenga autorización concreta. Por ello, cada nación es la que debe legislar sobre cómo, cuándo y de qué forma este tipo de aeronaves pueden funcionar. En cuanto a Colombia, la exigencia de pilotos especializados en el vuelo de aeronaves sin tripulación ha sido contundente. Además, la Aeronáutica Civil ha decidido certificar las empresas que usan este tipo de aeronaves para fines comerciales de cualquier tipo. Hoy en día existe una regulación por la Aeronáutica Civil muy exigente, el cual es, digamos, un filtro mayor para las empresas que siguen esos protocolos de calidad, y pues nosotros cumplimos con toda esta regulación y tenemos una operación en campo supremamente segura y precisa. Pero, ¿qué hace que esta herramienta sea realmente útil para agricultores y empresarios del campo? Los drones nos dan tres principales beneficios muy grandes, y es la gran cantidad de información que podemos capturar en el menor tiempo posible a un costo mucho más competitivo a métodos tradicionales. No solamente la gestión de agricultura o cómo está el cultivo, sino igualmente, por ejemplo, herramientas o productos como la curva de nivel me permiten también saber, por ejemplo, por dónde va la escorrentía, por dónde va un flujo de agua. Entonces me permite gestionar mucho mejor todos esos conceptos que se manejan en fincas, en este caso, para gestionar mejor de manera integral todo ese proceso que se desarrolla en esos procesos de fincas. Previamente, pues la fotogrametría se hace y se hacía con aviones tripulados que para ciertos proyectos, digamos, hoy en día son necesarios, pero dependiendo de su tamaño ya se vuelven un poco costosos. Ahí es donde empiezan los drones a tener un papel supremamente importante, más que todo en el agro, donde son grandes extensiones que se deben estar monitoreando constantemente. Al hablar de un ortofotomosaico, se hace referencia al producto obtenido luego de procesar las fotografías tomadas por un vehículo aéreo. El ortofotomosaico es el resultado de la unión de las áreas de cada fotografía, donde la distorsión por lejanía al eje focal de la cámara es cercano a cero. Esto quiere decir que es el mosaico de las áreas de cada foto en donde el plano horizontal con eje focal son ortogonales, de ahí su nombre. Esta selección de áreas hace posible la generación de una imagen más grande, donde se puede analizar mediciones planimétricas tales como aérea, perímetro y longitudes, usando para esto programas digitales especializados. Después de que se procesan los vuelos y se hace el ortofotomosaico, que es decir, la combinación de fotografías para que me genere una sola fotografía, se generan otro tipo de productos, por ejemplo los modelos digitales de elevaciones, modelos digitales de superficies, combinación también de bandas, dependiendo del tipo de fotografía, pues hay fotografías de 3 bandas o de 4 bandas, ¿sí? Cuando se toman las fotografías con cámaras multiespectrales, entonces me permite definir determinadas características, por ejemplo en este caso los cultivos, ¿sí? Dependiendo de la combinación de bandas, pues puedo determinar, por ejemplo, dónde falta humedad, donde por ejemplo tiene fiebre, o por ejemplo donde está enfermo determinado tipo de cultivo, donde hay caña, volcán, determinado tipo de casos.
El análisis de los resultados obtenidos en campo arroja resultados que brindan al empresario del campo una guía para la toma de decisiones con respecto a su explotación. Después, con toda esta información, nosotros ya empezamos el análisis de interpretación, que es digamos como la clave de esto. La finalidad de eso no es entregar una foto bonita, sino entregar un producto que le sirva al agricultor en sus actividades diarias. Toda esta información es correlacionada en una red neuronal que se cruza con las variables de suelo y pues ya nos permite verificar en campo nuestro diagnóstico. Este es uno de los drones que usamos para las operaciones aéreas. Los principales componentes pues es un dron tipo ala fija. Aquí tenemos el compartimiento de la cámara. En este caso es una cámara multiespectral, la cual tiene incluidas 5 cámaras, una RGB y 4 multiespectrales, que son las que usamos para el diagnóstico de cultivos. Este es el sensor de luminosidad que nos permite la calibración de las imágenes durante el vuelo. Aquí tenemos la antena RTK para conectarnos con estaciones de topografía GPS doble frecuencia. Este es el tubo pitot, el que nos muestra la velocidad del dron y la velocidad del viento. La antena de comunicaciones con el modem a tierra. Este es el compartimiento de la batería, donde también le podemos meter un telímetro que trabaja parte del dron. Aquí está el motor, el cual en los aterrizajes pues puede meter reversible y el flujo de aire cambia para que el dron vaya frenando en su aterrizaje. Aquí podemos ver dónde está la cámara ubicada. Este rotico pequeñito que hay aquí es el sensor óptico para evitar que el dron se choque durante el vuelo o durante el aterrizaje. Nos permite detectar la distancia del dron al terreno. Estos son los alerones, los cuales pues, nos permiten controlar el vuelo, y los estabilizadores del vuelo. Esto es un material tipo EPP especial, es como un icopor pero mucho más fino y más versátil. Una característica de este dron es que en vuelo pesa alrededor de 1.1 kilos, o sea, es supremamente ligero, por eso es que tenemos esa gran cobertura con 1.1 kilogramos. Entonces, si por ejemplo hay algún impacto en el aterrizaje, las probabilidades de que no le pasen nada son altísimas. El desarrollo de esta tecnología en la aviación se da en conjunto con herramientas que permitan no solo sobrevolar los terrenos, sino captar la información necesaria para lograr un análisis concreto de las necesidades de este. Aquí tenemos dos cámaras, una cámara multiespectral y una cámara RGB para fotogrametría. La cámara multiespectral está incorporada por 5 cámaras, una RGB y 4 multiespectrales en diferentes bandas, como la banda roja, la banda verde, la banda del infrarrojo cercano y la del borde rojo. Con esta es la que usamos para hacer el diagnóstico de cultivos e identificar las zonas de estrés de varios tipos de plantaciones. Y esta que tenemos aquí es una cámara RGB, por decirlo así, colores normales. Es una cámara diseñada desde cero para hacer fotogrametría con drones profesionales. Tiene un obturador global, lo que nos permite tener menos ruidos en la adquisición de datos, lo cual es supremamente importante para la calidad final del producto. Tienen un peso promedio de alrededor de 135 gramos y pues son adaptables para los dos tipos de drones que tenemos. Entonces los drones hoy en día nos pueden ayudar a muchísimas cosas en muchos sectores, no solo en la agricultura y la fotogrametría. También hay drones para inspección de infraestructura, para búsqueda y rescate, para inspección de paneles solares, para monitoreo de vida silvestre, para vigilancia. Entonces el espectro de aplicabilidades de drones es muy grande y cada vez va a crecer mucho más.
Antes de toda operación, pues definimos la necesidad de precisión del proyecto, si es un proyecto para fotogrametría o para agricultura de precisión, si se necesita hacer un diagnóstico, si se necesita hacer un inventario o simplemente un levantamiento de fotogrametría de alta precisión. Entonces ya después de eso generamos nuestro plan de vuelo en donde definimos las características como resolución, traslapo, puntos de fotocontrol necesarios que hay que distribuir en la zona. Hacemos una simulación en el software de vuelo para estimar costos, ver cuántos vuelos vamos a tener, cuántas fotos van a salir, donde tenemos un tiempo estimado de procesamiento de estas imágenes y de análisis. También si es necesario hacer muestreos físico-químicos en el terreno. Una vez tenemos todo esto definido, solicitamos un permiso a la Aeronáutica Civil en donde mostramos todas las variables que se van a usar. Una vez este permiso esté aprobado, vamos a campo, pues ya definimos nuestro punto de despegue, punto de aterrizaje, la altura que vamos a volar, que por lo general siempre es menor a 150 metros de altura sobre el punto de despegue, y pues aquí ya vamos a hacer un claro ejemplo de esta actividad en campo. Listo, aquí ya tenemos todos los parámetros de vuelos definidos. Vamos a proceder con el despegue del dron. Removemos la tapa de la cámara. El lente está limpio, sin problemas. Ahora vamos a proceder a despegar. Estos drones nos dan una autonomía de alrededor de 35 a 59 minutos de vuelo, en donde podemos cubrir entre 150 a 300 hectáreas por cada vuelo, dependiendo de la configuración de este. Con los dos equipos volando al tiempo podemos en un día casi que cubrir más de 3.000 hectáreas con buenas condiciones climáticas. Siempre se debe volar con buena luminosidad y con un buen clima. Podemos llegar a volar en vientos de hasta 12 metros por segundo. Tenemos una velocidad de crucero de alrededor de 40 kilómetros por hora. Aquí ya el drone llegó al primer waypoint y va a empezar a tomar las fotos. Este es un vuelo pequeño en donde vamos a cubrir unas 27 hectáreas. Estamos volando a unos 150 metros sobre el punto de despegue, a una resolución de unos 4 centímetros por píxel, y pues esperamos tener unas 211 fotos. El procesamiento de estas 211 fotos, un proceso automático, puede ser de unas 2 o 3 horas, pero ya después toda esta información se edita y se verifica para hacer un producto muy bueno en fotogrametría, y esto puede llevar alrededor de una semana. Para la ejecución de estos vuelos es fundamental la planeación, tener definidos los lugares, perímetros y contar con las condiciones climáticas pertinentes. Todo esto en conjunto permite una mayor eficiencia a la hora de realizar el sobrevuelo. Para determinado tipo de vuelos, pues se tiene que tener muy en cuenta la meteorología, ¿sí? La topografía del terreno. Si son zonas muy onduladas, pues igualmente se incrementa un poco el precio, y algunas veces, pues si es muy ondulada pues, y muy grande, se dificulta el manejo del dron directamente en esas zonas que generan esa topografía tan ondulada. Siempre es importante no perder de vista el dron. La operación del dron siempre se debe llevar a cabo con un piloto certificado y con un observador en campo. Bueno, aquí en el software de vuelo tenemos total control de la aeronave. Es un vuelo autónomo, pero podemos intervenir en cualquier momento y proceder a un vuelo manual. Tenemos aquí todos los datos de vuelo, batería, tiempo en vuelo, distancia al punto de despegue,
calidad de la telemetría, velocidad del viento. En este momento tenemos un viento que va del sur al norte de 1.5 metros por segundo, el cual no representa ningún inconveniente para el dron o para la captura de la información. Bueno, la falta de desconocimiento de muchas personas pues impacta el mercado, la calidad de servicios que pues, se pueden ofrecer con drones profesionales en cuanto a la entrega final de productos como productos de fotogrametría o topografía, que son servicios de los cuales requieren mucha precisión y experiencia para que al final el cliente le pueda servir ese trabajo. A la vez, por ejemplo, los modelos digitales de superficies y elevaciones me permiten también, por ejemplo, calcular volúmenes en procesos mineros, cuánto hay que extraer de determinada minería para poder pues, representar un valor económico. O en la parte de rellenos sanitarios, programar o planificar, por ejemplo, lo que son las celdas de cobertura de esos rellenos sanitarios, en este caso. Fincas ganaderas, estamos trabajando también tomando fotografías para poder parcelarlas y que igualmente el ganadero pues, pueda gestionar mejor el recorrido de los diferentes animales en su finca. Les puede dar igualmente un descanso a determinadas parcelas para que sea mucho más productivo igualmente el pasto que se está cultivando allí. La aplicabilidad de estas tecnologías es amplia. Diversos sectores se han visto beneficiados con estas nuevas herramientas que de forma rentable permiten explorar factores importantes para la evolución de proyectos agroindustriales. Ya el dron viene hacia el punto de aterrizaje, ya culminamos la misión, entonces va a llegar hacia el home y va a bajar a 75 metros y va a proceder a hacer un aterrizaje lineal. Después de que llegamos de campo, pues nos sentamos acá en ese computador para igualmente volcar las imágenes que tomamos con el dron. Hacemos un ortofotomosaico, es decir, la integración de todas esas imágenes. Ya dependiendo con qué tipo de cámaras y la multispectral o la ENVI, pues ya se pueden hacer diferentes tipos de análisis en la parte del tipo de cultivo que estamos trabajando. Después de que pasamos y hacemos el ortofotomosaico, pues pasamos a un sistema de información geográfica. Trabajamos más que todo con ArcGIS, ¿sí? Que es como el más utilizado para este tipo de análisis, y ya dependiendo de los requerimientos del cliente, pues podemos hacer inventarios forestales, inventarios igualmente de cítricos, buscamos las áreas despobladas en esos cultivos, hacemos el cálculo de cuántos árboles podrían estar en esa área y a la vez pues el precio anual que están perdiendo de pronto por falta de integrar más árboles en esas áreas despobladas. A la vez pues también parcelamos fincas, ¿sí? Hacemos cálculos topográficos, curvas de nivel, mejoramos las curvas de nivel también de esas áreas o de esas fincas, y ya es dependiendo de lo que requiera el cliente, ¿sí? Entonces es importante tener en cuenta eso. Otros casos supremamente interesantes que tenemos es en cultivos de palmas, cítricos o aguacates, en donde podemos hacer un inventario real del número de plantas que existen en el cultivo. Cada una de estas queda georreferenciadas y codificadas. También podemos hacer un cálculo del área despoblada, en donde le decimos al cliente finalmente cuáles son las zonas despobladas, cuántos metros cuadrados tienes despobladas, y pues le damos un mapa que se puede trabajar incluso en un GPS o en un celular, en donde va específicamente a las zonas donde existe esta despoblación para su propia resiembra. Este es un ejemplo que podemos mostrar. En una hacienda de la Virginia tenemos 100 hectáreas voladas, sacamos 300 parcelas, ¿sí? Para que el ganadero pues, le vaya dando pues, como un ciclo directamente al ganado y le vaya dando descanso a cada una de esas parcelas. A la vez el propietario, al tener el dispositivo, la aplicación en el dispositivo móvil, también le sirvió mucho porque pudo personalizar algunas cosas o mejorar algunas cosas de su hacienda. Después de tener la parcelación, pues él ya programa el ciclo de cómo debe ir recorriendo cada uno del ganado que tiene, cada una de esas parcelas, para darle descanso a cada una de ellas cada 51 días, creo que era, ¿sí?
A la vez, al tener la finca en su mano, pues igualmente él puede personalizar o mejorar algunos procesos dentro de su misma finca. Por ejemplo, él elaboró el acueducto en algunas zonas dentro de la misma finca, generó nuevos caminos, ¿sí? Y a la vez también integró nuevos saladeros, teniendo en cuenta pues, la distribución espacial de la finca. Entonces la ventaja es que tienen su finca o su hacienda la van a tener en sus manos. Es claro que la implementación de drones en la agricultura apenas inicia. Procesos como la fumigación también se ven apoyados hoy por este tipo de herramientas, que prometen evolucionar a gran velocidad para seguir aportando a las explotaciones agrícolas. Bueno, muy bien, ya con esto terminamos, digamos, la conclusión al video. Entonces, importante para que les quede claro y respondan estas preguntas: ¿cuál es la agricultura de precisión? ¿Qué es la agricultura de precisión? ¿Cómo se aplica los drones a esta agricultura de precisión? Y demos ejemplos de cómo podríamos aplicar los drones en la región haciendo agricultura de precisión. Bueno, acá está la biografía donde se sacaron algunas muestras, algunos conceptos de tecnología, de electrónica, el machine learning, de los drones, de agricultores, del big data. Entonces ahí tienen como para profundizar si en algún momento quieren conocer un poco más. Bueno, muy bien. Entonces, en esta oportunidad que vimos, así rápidamente, vimos dos temáticas muy importantes en Introducción a la Robótica. Vimos la analítica de datos y el manejo de drones. Entonces, en la analítica de datos vimos los conceptos fundamentales y las aplicaciones que tienen estos en el sector agropecuario. Vimos el manejo de drones en el campo agroindustrial y cómo, bueno, desde las partes y demás para que vayan conociendo, y algunas aplicaciones en la agricultura de precisión. Y además, bueno, acá lo único que no vimos fue esta parte de sensores porque pues el tiempo no nos da, y vimos una empresa en Colombia de cómo aplican los drones en el sector agropecuario. Y pues les queda acá el taller de agricultura de precisión y cómo verían ustedes estos drones aplicados en el departamento del Bichada. Me despido de ustedes, mi nombre Edwin Giovanni Acevedo Clavijo, un gusto estar con ustedes en este proceso de estas formaciones en el proyecto Implementación de una Estrategia de Innovación Rural Agropecuaria para el desarrollo de paquetes tecnológicos con jóvenes en el departamento del Bichada. Hasta luego, feliz tarde, que estén bien.